Bienvenido a una nueva edición del podcast Economía y Realidad de Colprosi. Este día vamos a hablar sobre un tema bastante interesante que es la reciente publicación del libro El sistema de pensiones en El Salvador y el estado actual de la deuda provisional y su perspectiva. Nos acompaña este día el licenciado Edgardo Mira, quien es el coordinador del grupo de trabajo sobre extravismo, fiscalidad, inversiones y comercio. Buen día, Edgardo, bienvenido, gracias por acompañarnos. Bueno, buen día. Muchísimas gracias por invitarme, por darme la oportunidad de conversar sobre un importante tema. Durante el mes de julio se realizó el foro sobre la justicia fiscal y los derechos humanos en El Salvador, hacia un nuevo contrato social sobre lo organizado por la Tindad y FUDESEN. Para entrar como en materia, ¿nos podría usted explicar un poco sobre todos los objetivos que se realizaron o se llevaron a cabo durante este evento del 29 de julio? Bueno, en primer lugar hay que decir de que este evento se realizó en el contexto de una campaña global que está impulsando Jubileo sobre el tema de la deuda 2025, que en general tiene el propósito de contribuir o de llamar, mejor dicho, a una revisión sobre el tema de la deuda, pensando en la gente, que alivie la situación de la gente, ¿verdad? Generando condiciones distintas a la actual en materia de la deuda particular y global, ¿verdad? Entonces, en ese marco es que se lleva a cabo este foro en El Salvador, que tiene como propósito también hacer un análisis sobre el contexto económico, la situación de la deuda, los derechos económicos, sociales, etcétera, en el sentido de aportar a un debate que es necesario impulsar en El Salvador. Con esto, ¿cómo funcionaba el sistema de pensiones en nuestro país antes de la creación del sistema de ahorro de 1996? Bueno, hay que decir que hasta el 98, porque del 96 al 98 se empezó a implementar la ley, lo que había era un sistema público de pensiones, ¿verdad? Denominado de reparto o solidario, etcétera, que se basaba principalmente en una eh, contribución de parte de los trabajadores que iban a un fondo común, o lo que se llama la capitalización colectiva, ¿verdad? Y a partir de esos fondos se cubrían las necesidades de pensiones de la población ya pensionada. Esto significa de que había un aporte de los trabajadores activos en función de los trabajadores que ya habían alcanzado la edad de pensionarse, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, esto era un sistema regido, gestionado por el Estado, y por consiguiente el Estado es el responsable, el garante de la concreción, digamos, de ese proceso de pensiones. ¿Cuál fue la motivación o qué fue lo que llevó a crear el SAP y los principales problemas que hubo en el sistema anterior? Mire, hay que recordar o hay que tener en cuenta de que en esos años El Salvador se encontraba en un proceso de implementación de lo que se conoce como el neoliberalismo. Eso implicaba en aquellos momentos, bueno, aún hoy, la privatización de los principales activos y servicios del Estado, es decir, aquellos que lógicamente ofrecían una gran rentabilidad, de tal manera de que al ponerlos en manos de los inversionistas nacionales e internacionales, ¿verdad? Se abría pues una oportunidad de acumulación. Entonces, teniendo como referencia ese aspecto, obviamente había de por medio una decisión política de, así como privatizaron los bancos, la telefonía, también privatizar el sistema previsional. Y en ese marco, obviamente, se generó toda una narrativa que
se fundamentó en la idea de que el sistema público de pensiones no, no tenía la suficiente capacidad para enfrentar las presiones del momento y los desafíos del futuro, dado de la manera en que el fondo de pensiones se constituía a partir de los aportes, como ya lo dije, de los trabajadores. Es decir, se empezó a acuñar la idea de que ese sistema era insostenible y que por lo tanto era un sistema que estaba en crisis Sí. y que ante la crisis la respuesta era la privatización del sistema. Entonces se generó toda una, como ya lo dije, una narrativa, un planteamiento, una propuesta, ¿verdad? Que concluyó pues con la aprobación en el 2006 de la ley SAP, que efectivamente significó pues en la privatización del sistema previsional de El Salvador. Hablando sobre los cambios legislativos, desde su creación, ¿cuáles fueron como los principales cambios que experimentó el sistema previsional? Digamos que históricamente se han desarrollado diferentes procesos de reforma a la ley. Y aquí hay que dejar planteado de que el hilo conductor de de todo este proceso de reformas a la ley SAT, tienen que ver precisamente con la sostenibilidad del sistema. Porque con la aprobación de la ley creó un problema estructural en el sistema, que consistió básicamente en lo siguiente, y que está marcando la situación actual del sistema, de que como una importante cantidad de población trabajadora pasó a formar parte del SAP, entonces dejó de cotizar, digamos, al sistema público. Pero en el sistema público ya había una gran cantidad de trabajadores y trabajadoras en condición de pensionados. Entonces los fondos que percibía el sistema público no eran suficientes para poder cubrir las necesidades de pensiones ya generadas. Y entonces ahí se empezó a configurar lo que hoy se conoce como la deuda de pensiones. Es decir, las obligaciones del Estado frente a los pensionados anteriores, pero sin contar con los fondos necesarios para cubrirlo. Entonces, en ese marco, en la primera etapa, ese déficit de pensiones eran cubiertos a partir de colocaciones de bonos en el mercado internacional, etcétera. Pero eso generaba situaciones críticas en el seno de la Asamblea Legislativa porque esta tenía que aprobar, porque era una deuda pues, que se adquiría internacionalmente de naturaleza soberana. Entonces, la primera gran reforma de esos momentos fue lo que se conoce como el fideicomiso de fondo de pensión, de obligaciones previsionales, así se conoce, fideicomiso de obligaciones previsionales. Y ese fideicomiso se iba a constituir precisamente a partir de la colocación de bonos o en todo caso adquiriéndolo a partir de los fondos de pensiones, ¿verdad? En un momento el 30%, es decir, el 30% de los fondos de pensiones tenían que, ¿cómo se llama?, adquirir esos certificados de inversión previsional. Entonces, de esa manera se obtenían unos fondos vía préstamo, ¿verdad?, que se fundamentaba en el mismo fondo de pensiones para cubrir pues, las necesidades previsionales ya adquiridas. Pero, digamos, eso también fue acompañado, por supuesto, de modificaciones en ¿cómo se llama?, en el sistema de la colocación, es decir, cambiaron los años de la deuda, el tema del interés, los intereses de la deuda, que como eran prácticamente de naturaleza pública, normalmente fueron bien bajos, no eran los del mercado.
Entonces se configuró una situación en la que también esa deuda, que para el fondo de pensiones era una inversión, era de baja rentabilidad. Es decir, esos fondos de pensiones no ganaban suficientes intereses para ir configurando un fondo satisfactorio para el resto ya de las personas que estaban en el sistema privado. Entonces, esa fue una de las primeras grandes reformas. Luego, hubo otras reformas relacionadas siempre al fideicomiso, en la que obligaba al fondo de pensiones a adquirir ya no el 30%, sino que el 45%, es decir, las necesidades de deuda habían aumentado y por lo tanto era necesario adquirir más fondos. Y en el 2017 es donde se configuró una de las reformas más importantes de la anterior legislación, digamos, ¿verdad? Y eso fue primero que se creó lo que se conoce como la eh, cuenta de garantía solidaria, ¿verdad? Que eso fue de la misma cuota de aportación, digamos, de los trabajadores, se estableció un porcentaje de tal manera de que eso garantizara el pago de las pensiones mínimas, las pensiones por elegibilidad, es decir, cargando a esta cuenta obligaciones, ¿verdad? Con los fondos de los mismos trabajadores que anteriormente eran cubiertos a partir del fideicomiso. Quedaba claro que el fideicomiso no era suficiente y que por lo tanto había que obtener más fondos de las aportaciones de los trabajadores y de los empleadores para aportar, digamos, a sostener esas otras obligaciones relacionadas a las pensiones. Digamos que eso fue lo fundamental en materia ¿cómo se llama?, de reforma. Y como se da cuenta, todo tiene que ver con el tema del financiamiento, ¿verdad? Y que fue demostrando de que eh, aquella decisión que se tomó no fue suficientemente clara para asegurar su sostenibilidad en el tiempo. Poniéndonos en el contexto de la actualidad, con esto de la creación del Instituto Salvadoreño de Pensiones, ¿qué aspectos claves cambiaron en la estructura y en la administración del sistema? Lo primero es que el instituto adquiere un carácter de una institución autónoma con presupuesto propio, exclusivamente para la gestión de las pensiones, incluyendo el manejo de los fondos de las pensiones, ¿verdad? Asumir las necesidades creadas ya con el sistema anterior y sobre todo manejar el tema de la deuda de pensiones, ¿verdad? Y por consiguiente, lo que para el fondo de pensiones son sus inversiones. Es decir, este es un instituto especialmente es decir, se crea precisamente para manejar exclusivamente el tema de las pensiones. Y además se genera junto con la creación del instituto, también una legislación que tiene que ver con la creación de la ley especial que faculta al instituto a la emisión de los certificados de obligaciones previsionales, que sustituye en concreto al tema del fideicomiso. Es decir, el fideicomiso desaparece y se crea una nueva institucionalidad basada en la emisión de los certificados de obligaciones previsionales, que anula, por tanto, los otros certificados. La nueva ley establece que las AFP deben adquirir todos los certificados de obligaciones previsionales, también conocidas como COP. ¿Qué implicaciones tiene esto en términos de la autonomía financiera y los riesgos que pueden existir? En primer lugar, hay que decir de que, ya lo expresé, de que originalmente fue el 30, el 45% y hoy es la totalidad de las colocaciones que haga el Instituto de Pensiones, ¿verdad?
o sea, eso en primer lugar significa de que los fondos de pensiones están a disponibilidad del Instituto Salvadoreño de Pensiones, ¿verdad? Porque cuánto es la deuda que se adquiere o cuál es la colocación que se hace, eso lo determina el instituto, no lo determina el fondo de pensiones. Entonces, eso sí, eso tiene un riesgo en el sentido de que eh, se le limita al fondo de disponer de recursos para orientarlo a otras direcciones de inversiones que puedan ser rentables o más rentables que las que se colocan en el Instituto Salvador. O sea, lo limita por un lado, pero por el otro lado, el tema de la obligación, como es ¿cómo se llama? Un mandato de ley, entonces eso significa de que la disponibilidad de los recursos está a favor del Instituto Salvadoreño de Pensiones. Entonces eso es bien delicado porque no le genera posibilidades de autonomía, digamos, al fondo de pensiones respecto a sus recursos. Y luego eso es bien delicado porque eh, aunque la ley establece con claridad de que la deuda que adquiere el instituto solo es para cubrir las necesidades de las pensiones, la verdad es que hay ciertas dudas al respecto. Entonces, eso significa de que, o el riesgo es de que vía instituto, ¿verdad? Se puedan estar obteniendo recursos del fondo relativamente baratos para poder cubrir otras necesidades del Estado, ¿verdad? Lo cual siempre ha sido señalado como un problema porque efectivamente, ¿verdad? Al ponerlo a disposición para otras necesidades del Estado, lo que se está debilitando es precisamente el fondo de pensiones. Entonces, en ese sentido es que eh, hay que tener en cuenta también de que eh, el fondo de pensiones debe contar con los recursos suficientes para cubrir principalmente sus necesidades, es decir, de satisfacer las obligaciones relacionadas a los pensionados. Si usted saca dinero de ahí, también hay un problema, pues, porque puede en algún momento no contarse con la disponibilidad necesaria para cubrir esas necesidades. Entonces, es decir, hay un debilitamiento, ¿verdad?, del fondo de las pensiones, precisamente a partir de la manera en la que el instituto puede utilizar los recursos financieros del fondo. Con base en esto que estamos hablando ahorita, ¿cómo se distribuye la tasa de cotización entre los trabajadores y los empleadores y qué beneficios ofrece esta nueva estructura? Fíjese que eso, digamos que es importante. O sea, en general es el 16%, el 16 o sea, el fondo de pensiones se constituye con el 16%, ¿verdad? Del, que es, que es eh, digamos, eh, cubierto por el empleador y por el empleado, ¿verdad? Es decir, este porcentaje es de la base de cotización, es decir, del salario que sirve como base para poder cotizar, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a lo establecido en la ley actual, el 7.25% lo aporta el trabajador y el 8.75 lo aporta el empleador, es decir, el 16%. Eso se distribuye eh, de la siguiente manera. Este, la cuenta individual significa todo el aporte del 725 que aporta el trabajador más el 1.75 de lo que aporta el empleador. Es decir, estamos hablando de que el 9% pasa a la cuenta individual del trabajador, ¿verdad? De allí
El, el, el 6% del 16% pasa a ser acreditado a la cuenta de garantía solidaria y el 1% en este caso a las AFP. De esa manera, en general, se distribuye el fondo. Ahora, hay que decir de que en este caso, el 4% se supone que proviene de la aportación de, digamos, del empleador, pero en realidad eso es una figura, ¿verdad? Porque en concreto el fondo está constituido por el 16% y de ese 16% se distribuye a las diferentes necesidades planteadas en el sistema. Así está actualmente funcionando el proceso este. ¿Y cuál es la situación actual de la cobertura que tiene el sistema de pensiones, especialmente considerando el hecho de que en nuestro país existe lo de la informalidad laboral? De los problemas estructurales del sistema de pensiones es uno de los principales porque, digamos, eh, la cantidad de trabajadores y trabajadoras que están adscritas al sistema provienen principalmente del ámbito laboral formal y obviamente, ¿verdad? Dentro de la estructura del empleo en el país es el minoritario. O sea que aquí hay más empleo informal que empleo formal. Y la mayor parte, si no todo de los que hacen parte del sistema, provienen pues del formal. Entonces, lo que quiero decir con esto es que eh, la inmensa minoría es la que que hace parte del sistema de pensiones, ¿verdad? Aquí se habla más o menos de que más o menos 1.800.000 son digamos, la población económicamente activa en condiciones de laboral o la población en condiciones de laboral. Y de eso, digamos que este, eh, solamente más o menos el 20-21% de la población, esa es la que está registrada. Mejor dicho, aporta, porque existe la figura de registro. Por ejemplo, en El Salvador, en abril del 23, la población afiliada al sistema, al SAP, era de 3.735.000, es decir, allí hay una gran cantidad de gente que está afiliada. Pero cuando usted revisa la población cotizante, solo es 856.000. Es decir, es como la tercera parte, ¿verdad? Entonces, eso significa de que entre 856.000 y 3 millones hay una gran cantidad de gente que no está laborando y que por lo tanto no tiene condiciones para aportar, ¿verdad? Entonces, esa situación es lo que hace de que en general la capacidad de acumulación del fondo de pensiones sea limitada o débil, ¿verdad? Y a esto se agrega de que tiene que ver con esto primero, es que esa masa laboral que está dentro del sector no formal de la economía, o que se le conoce como sector informal, etcétera, no solo es que no está en el sistema, sino que no se le generan condiciones reales para poder ser parte del sistema. Entonces, ahí el sistema de pensiones limita las posibilidades de que otros puedan ser parte del sistema, es decir, excluye pues la posibilidad de que otros puedan ser parte del sistema. Entonces, en ese sentido, uno de los desafíos que hay es precisamente eh, hacer de que no solo la población se afilie, sino que realmente aquellos que tienen ingresos puedan ser parte del sistema. Ahora, esto tiene que ver cabalmente con el entendimiento por parte de la población que labora
de que este es para generarle unas mejores condiciones futuras una vez dejen de trabajar. Es decir, es un problema también de formación, de entendimiento pues, de lo que es el sistema, que es una de las también falencias que hay en el país, en el sentido de que la mayor parte de la gente no le da importancia al tema de las pensiones. Es decir, la gente cree que nunca va a llegar a una edad en la que ya no va a ser contratado para nada, ¿verdad? Pero que tiene que seguir viviendo y que para seguir viviendo necesita recursos. Entonces, ese es un asunto importante que tiene que abordarse siempre cuando se habla de pensiones. Regresando un poco sobre a la deuda provisional, ya que es uno de los temas críticos que existen, ¿cuál es su estado actual y qué riesgos puede presentar esto en el futuro? Sobre la deuda hay que decir de que no tenemos un panorama Muy claro de bastante esto. claro, ¿verdad? Claro. Sí estamos en condiciones de afirmar que, por ejemplo, a mayo de este 2025, lo que se conoce como la deuda previsional es la deuda que adquiere el Instituto Salvadoreño de Pensiones. Es decir, la deuda que heredó antes de la ley con la que ha acumulado a partir de enero del 23 a la fecha. A mayo, ¿verdad? Es decir, hace 2 meses. La deuda alcanzaba 10.789 millones de dólares. Aquí hay que decir lo siguiente. La deuda a abril del 23, es decir, cuando ya se empezó a implementar la nueva ley, era de 8.743. Entonces, eso significa que la deuda aumentó de abril 23 a julio 24 en julio 24 en 1.787 millones. Hoy podemos decir que aumentó en más o menos 2.200.000, 300.000 dólares. O sea, es un crecimiento elevadísimo. Y aquí es donde está el problema, pues, el problema para analizarlo, porque el punto es que no tenemos claridad de cuántos son los fondos que se necesitan para cubrir las obligaciones derivadas del sistema anterior. Hay gente que habla que las necesidades pueden andar por 300 millones, por 4. No hay pues un dato exacto que nosotros conozcamos, ¿verdad? Y que pueda explicar este incremento elevado de la deuda en apenas 2 años, ¿verdad? 1 año y medio, 1 año y medio. Luego lo que le planteaba de los usos probables. Es decir, efectivamente esta deuda ha sido para cubrir esas necesidades o para qué, ¿verdad? ¿Qué es lo que se ha cubierto o cuál ha sido el destino pues, de esa deuda? Ese es otro punto que debería de abordarse. Ahora, el punto es el siguiente, de que si nosotros observamos, y esta figura es bien importante decirlo, o sea, para el Instituto Salvadoreño de Pensiones, esto es una deuda, ¿verdad? Es decir, ellos colocan unos certificados, el instituto, y el fondo de pensiones les da dinero, ¿va? Entonces, para el instituto adquiere una deuda, para el fondo de pensiones es una inversión. ¿Cierto? Así es la figura. Vale. Lo que quiero decir yo es que de acuerdo a la información que nosotros tenemos, ¿verdad? Las inversiones, por ejemplo, del fondo de pensiones alcanzaron más o menos 13.341 millones de dólares de un fondo de 14.579. Es decir,
casi el 90-95% de los fondos de pensiones están colocados en inversiones determinadas, y la mayoría, o sea, de esos 10.5, 10.7 mil millones de dólares están en el Instituto Salvadoreño en carácter de deuda. Entonces el punto es de que si usted observa esto, lo que nos está diciendo es que la inmensa mayoría de los fondos de pensiones están comprometidos en inversiones que pueden ser seguras, pero igual puede haber alguna dificultad, digamos, de que los deudores asuman pues, sus obligaciones. Entonces, esto de la deuda refleja, por un lado, la falencia estructural de la insostenibilidad, y por consiguiente refleja el alto riesgo que tiene actualmente el sistema a partir de que no cuenta pues con los recursos financieros suficientes para cubrir cualquier situación que pudiera darse relacionada al sistema de pensiones. De nuevo pues, ¿verdad? Esto apunta a las dificultades de la sostenibilidad del sistema, que es lo que hemos acarreado históricamente. Es decir, la ley del 22, que se aprobó en el año 22, se suponía que iba a atender de manera frontal el tema de la sostenibilidad. Y lo que hemos tenido es que se ha profundizado más el riesgo, claro, precisamente por ese uso, ¿verdad? Que se hace de los fondos de pensiones para cubrir unas necesidades de Estado, ¿verdad? En las que todo o una parte, eso no lo podemos decir con claridad, está relacionado con la deuda previsional. Desde su perspectiva, ¿qué reformas estructurales todavía hacen falta para poder garantizar como las pensiones dignas y también sostenibles para las próximas generaciones que vienen a nuestro país? Hay que tomar en cuenta que a partir del acuerdo que hubo del Fondo Monetario Internacional con el gobierno, se acordó de que se va a formular, para decirlo de una manera, una nueva ley de pensiones, ¿verdad? Incluso están hablando de que un estudio actuarial se está realizando y va a ser presentado hoy en el mes de septiembre, octubre. Habían dicho que en agosto. Y la idea del estudio actuarial significa saber o conocer realmente el estado actual de las pensiones, ¿verdad? O sea, eso es lo que uno espera y esperaríamos de que ese estudio actuarial nos indiga, va, la situación está así. Ojalá que lo puedan socializar, hacer público, etcétera. Entonces, lo que quiero decir con esto es que a partir de ahí, entonces sí vamos a estar en condiciones de poder definir un camino o delinear un camino. Porque, digamos, en general, por cierto, un camino único acá, pareciera ser que no es posible. Entonces, yo, por ejemplo, creo de que habría que pensar en darle al Estado un rol más dinámico y más significativo en este proceso, ¿verdad? En relación con las AFP, porque las AFP obtienen unos ingresos enormes por el manejo del fondo de pensiones, por la gestión de los fondos de pensiones, que finalmente son en detrimento de los recursos destinados a la población. O sea, que eso tiene su influencia, pues su incidencia, digamos, en eso. Entonces, en ese sentido, creo que sería bueno hacer acopio de experiencias internacionales donde hay sistemas mixtos, es decir, donde en la misma institución que gestiona el fondo existe participación pública y participación privada.
o un paralelo, es decir, hay empresas públicas y hay empresas privadas, ¿verdad? De tal manera de que creo yo que eso puede ser una parte importante en la gestión de un futuro sistema. Luego, esto es significativo, ¿verdad? Hay que romper con la idea, con el tema de, de los que aportan al sistema. O sea, o sea, un sistema con recursos tan limitados como los que son hoy, francamente es bien difícil avanzar hacia una pensión digna, pues porque el centro, exacto, el centro es ese, ¿verdad? Es decir, cómo no, yo que trabajé tantos años voy a tener una pensión suficiente para poder vivir el resto de mi vida. Esa es la parte central. Y para eso se necesitan los recursos. Y por eso es que debe de haber un componente solidario también, porque probablemente lo que yo aporté no es absolutamente suficiente, pero otros pueden ayudar y entre otros el Estado, pues, ¿verdad? Que tiene acceso a otros recursos y puede manejar de diferente manera los recursos financieros. Pensando o sea, los pueden manejar, cuando digo los pueden manejar de diferentes maneras, me estoy refiriendo a pensando en la gente, no en la capitalización, no en la ganancia, no en la rentabilidad, sino en mejorar los montos de los recursos con los que se cuenta para ponerlo a favor de la población que está en proceso de pensionarse, etcétera. Pero la idea es ampliar el tema de la cobertura. Luego, otro tema significativo que deberá de abordarse es cómo atender el tema de la deuda previsional, porque la deuda previsional genera obligaciones, es decir, se genera por obligaciones, pero también genera obligaciones. Hoy están viviendo un momento más o menos relativamente tranquilo porque usted recordará que se recetaron 4 años de gracia con el pago de los intereses y de capital y que por lo tanto el IPS no está cubriendo eso, pero eso si no lo amplían dentro de 2, 3 años van a tener que empezar a cubrir esas obligaciones y eso significa también ¿cómo se llama? Hacer uso pues de esos recursos, ¿va? O buscar otra fuente para poderlo cumplir, ¿va? Entonces, el tema de la deuda tiene que ponerle atención. Ahora, uno tiene que saber de que este proceso va a estar en manos del gobierno y del Fondo Monetario Internacional, ¿verdad? Entonces, este, ¿qué condiciones se van a generar para que haya una participación sistemática de los trabajadores, de las trabajadoras en la discusión, proponiendo sus propuestas? No sabemos. Uno quisiera de que efectivamente hubiera una discusión amplia de este tema. Porque, digamos, en el seno de las y los trabajadores también tienen sus propias propuestas, tienen sus propias expectativas, sus propias exigencias, ¿verdad? Y yo creo que sería conveniente ponerlas, escucharlas en un debate, ¿verdad? De tal manera de que el resultado no sea una receta preestablecida de parte del Fondo Monetario Internacional, sino que sea resultado de un esfuerzo colectivo, ¿verdad? En donde las y los trabajadores, que son los principales sujetos de este proceso, deberían de tener una participación bien significativa. Y eso también supone un reto, un desafío en este caso para los trabajadores y las trabajadoras,
porque tienen que, como dijera, perfeccionar o en todo caso, eh, revisar bien a fondo sus propuestas, sus planteamientos, ¿verdad? De tal forma de que construirlas colectivamente, de tal forma de que tengan la posibilidad de actuar como un solo, como un solo sujeto y que tengan mejores posibilidades de ser escuchados. Pero vamos a estar pendientes porque realmente esto, vaya, la ley fue aprobada en diciembre, si no estoy mal, del 22. Se empezó a implementar el 23, apenas estamos en el 25. Y ya está planteado de que el año 26 tiene que haber una nueva ley de pensiones. Vaya, ¿qué significa eso? De que esta ley está en crisis, de que este sistema está en crisis. Porque si no, si no estuviera en crisis, entonces ¿para qué reformar la ley o para qué una nueva ley? Es un camino como bastante extenso todo Claro. el que hay. Entonces lo que quiero decir con esto es que, para decirlo de una manera, ¿va? Desde el 2006, del 96, que se creó se creó una ley que generó una crisis que no ha sido superada ni con ninguna reforma, ni con ninguna nueva ley, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que realmente necesita el país, ¿va? Ese es el desafío principal. Tiene que ver con los aspectos que yo ya mencioné, ¿verdad? Y por supuesto, es bien importante, repito, tener en cuenta la opinión no solo de expertos, sino que también de los principales involucrados. Edgardo, muchas gracias por compartir con nosotros y con todos nuestros seguidores sobre este tema tan interesante que realmente tiene mucho que ver con el futuro de nuestro país. A todos les invitamos a estar pendientes sobre las redes sociales de Colproce y pueden compartir también sobre Economía y Realidad, el podcast de Colproce. Estén pendientes a nuestras redes sociales y muchas gracias por escucharnos.